Hola, buenos días. Vamos a comenzar ya este webinar, esta sesión, sobre uno de los temas que en los últimos meses más están saliendo a colación y es sobre todo a raíz de auditorías de ciberseguridad que estáis haciendo muchos de vosotros. Y es una cosa recurrente, es cómo defino políticas de una forma sencilla para definir qué dispositivos pueden hablar con qué dispositivos y con qué dispositivos no pueden tener conectividad. Tradicionalmente esto se ha venido haciendo con listas de control de acceso, pero tiene una complejidad porque al final lo tienes que configurar pues, a nivel de acceso en cada switch, en la red Wi-Fi, y cada modificación pues, tiene una complejidad bastante importante. Entonces, hemos visto interesante tener esta sesión sobre la aproximación de Cisco para solucionar este problema y gestionarlo de una forma sencilla, ¿de acuerdo? Para esta presentación contamos con Irene López. Irene, ¿qué tal estás? Buenos días, gracias. Es especialista en ciberseguridad en Cisco y nos va a contar pues, un poco en general esa filosofía de confianza cero, de acceso a la red, y nos vamos a centrar sobre todo en una de las soluciones que tiene Cisco, aunque ya nos comentará que es una arquitectura y son más soluciones las que hablan entre sí, pero sobre todo nos vamos a centrar en una que es Cisco ISE, que tradicionalmente desde hace muchos años ha sido el NAC de Cisco, el Network Access Control, y ahora tiene pues todas estas funcionalidades que nos van a permitir desplegar estas políticas y tener esta visibilidad. Así que, Irene, cuando quieras, adelante. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Me voy a poner esto a presentar para que lo podáis ver bien y arrancamos. Como os decía Daniel, hoy vamos a ver muchas cosas, entre ellas, lo primero, vamos a ver cuál es la estrategia de Zero Trust de Cisco. No solo se limita a ISE, pero bueno, ISE es una de las herramientas principales, que es la que vamos a ver hoy. Vamos a ver casos de uso dentro de la herramienta, cosas que os pueden ser interesantes para vuestra empresa. Elementos de la arquitectura muy brevemente, simplemente para que tengáis una idea de hasta dónde sería el scope, ¿no? De lo que tendréis que implementar. Y finalmente novedades, para quien conozca ya el producto, bueno, pues que esté atento a las cosas nuevas que estamos desarrollando. Entonces, la estrategia Zero Trust, ¿por qué estamos hablando de Zero Trust ahora o qué es lo que hay detrás de esta nueva palabra o arquitectura? Sabéis que en seguridad nos encanta crear nuevas palabras, la industria en general es algo que hace un montón. ¿Y qué pasa con el Zero Trust? Pues lo que ha pasado es que ha cambiado la arquitectura que tenemos de seguridad en nuestra empresa, ¿no? Siempre teníamos, por un lado, nuestros usuarios que venían a trabajar en la empresa, nuestra red corporativa, estábamos protegidos por esa puerta que protegíamos con el firewall y a partir de ahí todo lo que estuviera dentro lo considerábamos seguro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros ahora? Bueno, pues que esto ha cambiado. Por un lado, tenemos usuarios tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Tenemos dispositivos corporativos, dispositivos personales que se conectan a la red corporativa, dispositivos IoT, que es todo un mundo en sí que hay que proteger, ¿no? Y que la verdad que hay poca concienciación. Pero es que además nuestras aplicaciones que teníamos dentro de la red corporativa protegidas, ahora las tenemos o en la nube pública o en otra nube privada que tenemos en otra sede, etc. Por tanto, lo que era el perímetro de mi empresa ha evolucionado y ya no es ese perímetro seguro que yo podía controlar, sino que el perímetro se convierte en cualquier acceso que se intente proceder para acceder a mis datos, ¿vale? Entonces, teniendo esto en mente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues por un lado, los ataques han cambiado. Lo que hemos visto en los últimos años es que se atacan sobre todo tres secciones. La primera es que los ataques son de identidad. Ya no estamos buscando, pues a lo mejor, un phishing que descarga de ransomware, sino lo que estamos buscando sobre todo es la identidad de la persona. Estamos viendo un montón de emails simulando que son CEOs pidiendo alguna contraseña o que son otros empleados pidiendo contraseñas, ¿no? Y eso es la identidad del usuario, es lo que se está vulnerabilizando. Por otro lado, vemos aplicaciones que se están atacando, que no es el objetivo de hoy, pero bueno, también es algo que hay. Y finalmente vemos ataques a dispositivos, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que vamos a poder tener visibilidad de todo esto con la herramienta de Cisco ISE? Bueno, pues vamos a poder dar solución a 2 de 3 en este caso, que sería la parte de identidad, es en lo que nos vamos a centrar, y en la parte de visibilidad de dispositivos y qué es lo que está ocurriendo con estos dispositivos.
¿Cuáles son las dos cosillas rápidas que podemos decir que es Zero Trust o que implica Zero Trust? Decíamos que el perímetro ha cambiado, ¿no? Entonces el perímetro ya es cualquier sitio. ¿Qué es lo que tenía antes? Una vez pasaba ese perímetro, una vez yo pasaba y hackeaba tu firewall, por ejemplo, y accedía a tu red, tenía acceso a todo. ¿Por qué tenía acceso a todo? Porque no había segmentación, que es justo de lo que nos estaba hablando Daniel en la introducción, ¿vale? Y además tenía acceso a todo y todo lo que tuvieses fuera de ese perímetro inicial no estaba protegido. Es decir, tus cargas en la nube, por ejemplo, como quedaban fuera de ese acceso, pues no están protegidas o tus usuarios remotos tampoco. ¿Qué es lo que intentamos con Zero Trust? Primero, que se securice el acceso y que haya segmentación. Por tanto, si por lo que sea me veo comprometido, si alguien ataca mi red y entra, digamos, por el departamento de ingeniería, que no sean capaces de llegar hasta los documentos de recursos humanos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y por otro lado, lo que queremos es proteger tanto mi red corporativa física, lo que yo tenga en mi campus, como cualquier otra carga de trabajo que tenga en la nube o que tenga en dispositivos de mis empleados. Así que las dos cosas con las que nos tenemos que quedar de Zero Trust. La primera, el perímetro se convierte en cualquier lugar de la red donde tomamos una decisión de acceso, ¿vale? Y la segunda, vamos a considerar cada intento de acceso como si fuera malintencionado o no seguro, ¿vale? Lo voy a comprobar. No me voy a fiar de que es mi empleado, aunque diga que es mi empleado. Voy a ver si realmente es mi empleado y si ese dispositivo es seguro para conectarse a mi red. ¿Qué ventajas nos trae el Zero Trust, ¿no? Que está muy bien hablar de la arquitectura, pero oye, ¿qué es lo que me va a traer a mi empresa o qué es lo que me va a proporcionar? Bueno, pues distintas cosas. Por un lado, vamos a prevenir riesgos, ¿vale? Si estamos reduciendo el número de riesgos que podemos tener porque estamos securizando la red de una manera mayor. Por otro lado, vamos a ganar visibilidad. Voy a empezar a ver las conexiones de mis empleados, voy a empezar a ver los dispositivos que se conectan, voy a empezar a ver el tráfico que producen dentro de mi red. Y finalmente voy a reducir la superficie de ataque porque si estoy securizando todos mis departamentos y los estoy segmentando, en el caso de que haya un incidente de seguridad, como decíamos, solo se va a ver comprometido ese sector y no toda la empresa, ¿no? Vamos a poder parar el ataque. Entonces, todo esto es mucha información, hay muchas maneras de interpretarla. Podemos estar pensando en el empleado, en la empresa, en el data center, ¿cómo aplico Zero Trust? ¿No? Bueno, pues dentro de Cisco hemos pensado que lo más sencillo sería aplicarlo de tres maneras diferentes. Por un lado, para la fuerza de trabajo. Por otro lado, para las cargas de trabajo del data center. Y por otro lado, para el campus. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, cuando queremos proteger al empleado, lo que vamos a utilizar es Cisco Secure Access, que lo hacemos con Duo. Por otro lado, si queremos proteger las cargas de trabajo del data center, lo vamos a hacer con Cisco Secure Workload o anteriormente llamado Tetration. Y finalmente, si queremos proteger el campus, lo vamos a hacer con ISE, que es el objetivo de la reunión de hoy, ¿vale? Esto era solo una introducción para que entendáis por qué estamos hablando de ISE, por qué es importante y porque es algo que sigue siendo una tecnología puntera. Aunque llevemos vendiendo el NAC 20 años, el Zero Trust está aquí, ¿no? Y tenemos que implementarlo también de alguna manera y esa es la manera de que lo hagamos. Pues nada, vamos a hablar de ISE, que es lo que nos reúne hoy aquí. Como decía Daniel, ISE es nuestro NAC, Network Access Control, ¿vale? Esto es la funcionalidad que se le da en la industria con el control de acceso, pero vamos a ver distintos casos de uso. ¿Por qué? Porque ISE no solo me va a decir si entras o no entras a la red, sino que podemos hacer otras muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué nos da ISE dentro de una arquitectura Zero Trust? Nos va a dar toda la parte de visibilidad, porque vamos a ver las conexiones que decíamos, vamos a estar viendo lo de los dispositivos, nos va a dar la segmentación, nos vamos a olvidar de las access lists, nos vamos a olvidar de las VLANs, vamos a utilizar la segmentación de una manera mucho más intuitiva y finalmente nos va a dar contingencia, es decir, nos va a ayudar a que con distintas funcionalidades avanzadas vamos a poder parar ataques y con integraciones con elementos de seguridad. ¿Qué es lo importante de ISE? Que ISE es la pieza de unión entre nuestros chicos de redes y nuestros chicos de seguridad. Cuando es el punto de preocupación conjunta, ¿no? Y es donde vamos a poder trabajar todos juntos. ¿Por qué? Porque por la parte de redes es donde vamos a obtener toda esa visibilidad. Los dispositivos de redes son los que nos van a mandar la información de las conexiones y de los flujos de tráfico. Y por la parte de seguridad nos vamos a poder integrar tanto con dispositivos de seguridad externos como firewalls, endpoint, distintos dispositivos, como con directorios activos para poder hacer toda la parte de
control de acceso, ¿vale? Entonces, ISE es una pieza fundamental en la empresa porque va a aunar todo esto y los distintos casos de uso. Bien, hablemos de los distintos casos de uso que resuelve ISE y veamos qué funcionalidades hay detrás para que nos puedan ayudar. El primer caso de uso sería acceso a invitados. Seguro que muchos de vosotros habéis estado pensando en poner una red wifi para invitados, por ejemplo, pero a lo mejor la preocupación que tenéis detrás es, muy bien, vamos a dar acceso a los invitados, pero ¿cómo garantizo que si un invitado le da por descargarse malware desde mi red corporativa, no me afecta al resto de mi red, por ejemplo? ¿O cómo garantizo que mis empleados se puedan conectar al wifi a la vez que mis invitados y no haya ese cambio de tráfico entre ellos, ¿no? Bueno, pues con ISE vamos a tener distintas maneras de proporcionar una red a nuestros invitados. La primera de todas sería pues hotspot, simplemente que tenga la red abierta y me diréis, oye Irene, ¿esto lo hace cualquier punto de acceso? Sí, pero lo que vamos a tener con ISE es la parte de visibilidad, ¿vale? Yo voy a dejar la red abierta, pero voy a seguir viendo quién se conecta desde dónde se conecta. Por otro lado, podemos tener soluciones de tipo autorregistro, de tener una landing page, ¿no? Donde te des de alta y se te manden las contraseñas. O si queréis una cosa todavía más segura y constringida, poder tener la posibilidad de integrar y entregar estas contraseñas directamente. A lo mejor tenemos una secretaría o una entrada en un principal donde cada vez que entren nuestros invitados les podamos conceder un password temporal, por ejemplo, ¿vale? Entonces, todo esto son distintas soluciones que podemos dar para los invitados. Nos va a permitir seguir segmentando este tráfico, como veremos adelante, que es otro caso de uso, pero bueno, primero les vamos a garantizar el acceso y nos va a permitir segmentar este tráfico y que en caso de que haya un incidente de seguridad no nos afecte al resto de la red corporativa. Primer caso de uso cubierto. Segundo caso de uso, control de acceso. Ya le he dado acceso a los invitados, vamos a ver qué ocurre con mis empleados. Bien, pues cuando quiero dar acceso a mis empleados, voy a tener que, o voy a querer seguramente, tener alguna política más restrictiva, desde el punto de vista, por ejemplo, de saber quién exactamente, por ejemplo, se está conectando a la red y qué es lo que está haciendo. En ese caso, vamos a querer integrar un directorio activo, seguramente que tengamos. Bueno, ahí veis que nos integramos con distintas marcas, pero toda esa información nos va a ayudar a que cuando tenemos la visibilidad del tráfico, tengamos la visibilidad del usuario también, ¿vale? Y podamos unir estos datos para tener pues, mayor información. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tanto identidad activa como identidad pasiva. En el caso de que a lo mejor nos tengamos que conectar primero a la intranet antes de acceder a Internet, podemos hacer este caso de uso. Podemos hacer seguridad de acceso tanto por cable como por wifi. Aquí cada cliente es un mundo y la verdad que yo en mi experiencia laboral he visto un poco de todo. Gente que empieza por el wifi porque le surge mucho, gente que empieza por el cable porque lo tiene claro. Podéis empezar por donde queráis, ¿vale? No hay problema. Lo que estamos haciendo aquí es utilizar ISE como herramienta de autenticación. Esto sería una funcionalidad de NAC puro, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Alguien se conecta, te pide tu usuario, se pide tu contraseña, se comprueba contra el directorio activo y se te devuelve el acceso si fuera lo que es lo que se te debe dar, si no, no. ¿Vale? Y por supuesto, veis arriba también alguna herramienta SAML, pues nos podemos autenticar con herramientas SAML, ¿vale? Sin problema. Tercer caso de uso. Vamos a tener visibilidad de los dispositivos, ¿no? Hemos conectado a nuestros empleados, vamos a ver desde dónde se están conectando o qué es lo que se está conectando, porque ¿cómo vamos a dar conectividad a cualquier dispositivo si a lo mejor es el dispositivo el que está infectado? Que esto lo veremos más adelante. Vale. Pues cuando hablamos de conectividad de dispositivo, lo que vamos a hacer es endpoint profiling. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos muchos dispositivos en la red que no son directamente un dispositivo de usuario final. Véase, yo estoy con mi portátil y con mi móvil, eso lo tenemos claro, ¿no? Sería el portátil de Irene y el móvil de Irene, pero en mi, ahora mismo estamos trabajando desde casa todos, ¿no? Bueno, pues en mi entorno tendría mi punto de acceso, mi suite, a lo mejor tengo cámaras de vigilancia, pues todo esto pertenecería a mi red. Son cosas que no estoy autenticando activamente porque no hay un usuario humano detrás de ellos, ¿vale? Pero son elementos que tengo en la red y son elementos a los que tengo que seguir comprobando que deban estar conectados, qué tipo de conectividad les estoy dando y qué es lo que está ocurriendo con ellos, ¿vale? Y por eso hacemos endpoint profiling. Cualquier dispositivo que tengamos en nuestra red mandando datos, lo vamos a analizar, ¿no? Vamos a decir,
oye, pues esto es un teléfono IP, esto es una cámara, esto es lo que tenga que ser. Todo esto lo vamos a hacer con distintos protocolos. Como veis ahí, NetFlow, DHCP, DNS, HTTP, bueno, tenéis ahí el listado completo, los podéis leer. Por lo que, desde el punto de vista de integración, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Son todos protocolos abiertos que todos estos dispositivos suelen utilizar en algún momento para hacer algún tipo de conexión. Por ejemplo, DHCP, cualquier dispositivo que se conecte a Internet va a tener que utilizarlo, ¿vale? ¿Qué ventajas tenemos dentro del endpoint profiling? Que desde Cisco no nos limitamos solo a switches, routers y teléfonos IP, ¿no? Que sería lo que fabricamos nosotros, sería lo normal, dedicarnos a lo nuestro, pero pensamos en que vosotros como clientes tenéis una infraestructura muy amplia. Y esta infraestructura muy amplia puede comprender otro tipo de dispositivos que son importantes para vosotros y que tienen que estar en esa lista de dispositivos que se utilizan. ¿Qué es lo que tenemos por un lado? Pues todos los dispositivos médicos, ¿vale? En los hospitales encontramos un montón de dispositivos médicos, como decía, que van a estar conectados a la red y que tenemos que seguir securizando. Os decía al principio que el entorno IoT es el que menos atención se le presta y es el que más brechas de seguridad puede proporcionar, ¿vale? Entonces tenemos un listado predefinido de dispositivos médicos que se puede utilizar también para hacer el profiling de estos dispositivos. En el entorno IoT ocurre lo mismo, bombillas inteligentes, sensores de humedad, sensores de puertas cerradas o puertas abiertas. Todo esto lo podemos integrar. ¿Qué ocurre en el caso de que sea algo que no tenemos nosotros en las listas predefinidas? Porque nosotros nos esforzamos por integrarnos con terceros, pero no siempre podemos llegar a todo. Bueno, pues en ese caso vamos a utilizar el protocolo de PXGrid, que es un protocolo abierto, lo pueden utilizar cualquier herramienta y es con lo que nos vamos a comunicar hacia el exterior, ¿vale? En ese caso podríamos integrarnos con cualquier dispositivo que hablase PXGrid y poder hacer el profiling. Siguiente caso de uso. Tenemos los dispositivos identificados, pero esos son los dispositivos de mi red. ¿Qué ocurre con los dispositivos que vienen de fuera de mi red? Es decir, móviles personales, laptops personales, por ejemplo, que se quieran conectar a la red. Puede darse el caso de que alguien venga con un teléfono que no sea corporativo, que lo quiera meter, o con un dispositivo que quiera darlo de alta también. Pues en ese caso vamos a poner, hemos hecho profiling, ya sabemos el dispositivo que es, vamos a hablar ahora de Posture and Compliance. Con Posture and Compliance voy a comprobar que el dispositivo que se conecta a mi red realmente es un dispositivo que es sano, ¿no? Que está actualizado, que tiene el firewall activo, que no tiene ninguna descarga de malware. Eso es todo lo que vamos a estar mirando, ¿no? O como veis ahí en pantalla, que no sea jailbroken, que tenga el PIN, porque yo quiero que sea un dispositivo que esté securizado de alguna manera. Esto lo podemos hacer de diversas maneras, como veis ahí, sin agente, con AnyConnect, que es nuestro agente, o con dispositivos que tengan MDM. Veis que hay una lista bastante amplia de MDMs, pues el que utilicéis se puede dar de alta, ¿vale? En el caso, perdonad, se ha quedado el título mal de esta slide. En el caso de que utilicéis el de Cisco, el elemento Cisco, sabéis que se llama Cisco AnyConnect, y en este módulo vamos a poder tener un montón de funcionalidades. No solo la parte de posturing para ver si el dispositivo está bien, sino como veis, funcionalidades de VPN, securización del tráfico a Internet con Umbrella, securización del dispositivo para ver si tenemos algún tipo de malware con Cisco Secure Endpoint, AMP, que es el último que veis abajo. Bueno, distintos módulos, ¿vale? Y ahora que tenemos ya el dispositivo securizado, lo que tenemos que ver es los dispositivos de mi propia red. Device Admin. Device Admin es un caso de uso bastante concreto por el que muchos clientes deciden empezar. Luego os enseñaré una especie de ruta de mapa de viaje, ¿no? Que es lo que nosotros vemos más en nuestros clientes, de por dónde empezar y por dónde continuar. Pues Device Admin suele ser un caso de uso bastante interesante porque a lo mejor hay algún cliente o de los que estáis aquí conectados hoy que queréis empezar a securizar vuestros dispositivos de red, queréis empezar a ver que vuestros administradores de red, qué es lo que hacen en los switches, qué es lo que las configuraciones que se tocan, que se dejan de tocar, qué dispositivos están administrados por quién. Y luego, una vez tengo controlada esa parte de administración, ya avanzo a controlar el resto de mi red y de mi empresa corporativa, ¿vale? Entonces, es una opción también. Bueno, pues la parte de utilizar TACACS nos va a dar mucha más granularidad que si utilizamos un Radius convencional, ¿vale?
Y llegamos al caso de uso del que nos hablaba Daniel al principio a la introducción de la sesión, que es la segmentación. Como veis, con ISE podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Al final es encontrar un poco qué es lo que necesitáis vosotros securizar y empezar a crear entorno seguro a partir de ahí y luego evolucionarlo a un montón de otras cosas que se pueden hacer. Dentro de la segmentación, lo que encontramos es que históricamente tenemos nuestra red y nosotros lo que hacíamos era definir distintas VLANs, la VLAN de voz, la VLAN de ingeniería, la VLAN de recursos humanos y luego, pues posiblemente montar un par de listas de acceso en el firewall. ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez que entra una persona nueva a la empresa, por ejemplo, tendría que darla de alta en la VLAN de recursos humanos para que pudiese enviar tráfico. Si pongo un dispositivo de telefonía IP nuevo, lo tengo que dar de alta en la VLAN de IP phone, ¿no? Para que tenga acceso. Bueno, así cada vez que haya un cambio. Esto al final, pues sabéis que el error humano ocurre, ¿no? Y yo soy la primera que cuando estoy programando un dispositivo cometo fallos y realmente es un problema estar de forma manual declarando todas estas VLANs, declarando todas las listas de acceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ISE? Con ISE vamos a utilizar etiquetas. Estas etiquetas me van a permitir, por un lado, clasificar los dispositivos y usuarios y por otro, una vez los tengo clasificados, poder definir el tráfico. Es decir, que yo soy de ingeniería y ahora vuelvo, bueno, os lo explico aquí y ahora vuelvo a otra slide. Aquí se ve muy, muy sencillito, ¿vale? Esto es como es el dashboard y simplemente veis a la izquierda, por ejemplo, cámaras, contractors and employees y luego a la derecha el resto de dispositivos. Pues estamos viendo en el primer cuadrado verde que las cámaras pueden hablar con las cámaras, es decir, estoy permitiendo el tráfico entre las cámaras IP que haya en mi empresa. Pero las cámaras no pueden hablar con los empleados, es decir, los empleados no van a poder acceder a ese tráfico de las cámaras y las cámaras no van a poder acceder al tráfico de empleados. Y aquí lo único que he hecho es simplemente pinchar en un cuadrado y decir sí o no. Ni me he metido a definir VLANs, ni me he metido a definir access list, ni me he metido a tener que definir estos grupos. Los grupos los tengo definidos de antes o lo podemos hacer de manera automática o manual o automática y luego revisarlo. Y también podemos hacer que sea una conexión a medio camino. Todo lo que veis en azul es que permito cierto tráfico y deniego cierto otro. Por ejemplo, que tengo un servidor desde el que hay que descargarse unos ficheros para trabajar, pues a lo mejor permito de empleados a servidor el tráfico FTP para que se descarguen ficheros, ¿no? Sería una opción. Pues ese tipo de políticas también la vamos a poder implementar. Entonces, vuelvo a la slide de antes. ¿Cómo funciona esto? Es que definimos nuestras etiquetas, que serían las SGTs, que es lo que veis que se está moviendo por la pantalla. Y a partir de ahí, cuando se genere tráfico de esos dispositivos, llevará esa etiqueta puesta y podremos denegar ese tráfico o permitirlo, ¿no? Vale, lo vamos a ir moviendo a nuestro antojo. Bien, ya hemos segmentado nuestra red, ya tenemos visibilidad de los dispositivos, tenemos acceso a la red. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora tenemos que empezar a contener esos ataques de ciberseguridad, ¿no? Una vez tengo la visibilidad, ¿qué cosas puedo hacer para poder parar esos ataques? Bueno, pues el primer concepto sería RTC, Rapid Threat Containment. Aquí lo que hacemos es una integración con Cisco Secure Endpoint, que es lo que veis abajo que pone AMP, antiguamente se llamaba AMP, Advanced Malware Protection. Y lo que vamos a hacer aquí es que si yo tengo la información de mis dispositivos, qué software está corriendo en los dispositivos, qué descargas han realizado, qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Y por otro lado, tengo la información de qué dispositivos están accediendo, vamos a cruzarla. De tal manera que en el ejemplo que vemos en pantalla, el pobre Jim se ha descargado malware, se ha levantado con el pie izquierdo y ha pinchado en un email que no debería. Y entonces Cisco Secure Endpoint va a avisar a ISE. Cuando Jim se tome el café y vaya a acceder a la red por la mañana, le va a decir ISE, no, tu dispositivo va a cuarentena porque está infectado y no te puedo garantizar el acceso desde este dispositivo, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues nos podemos integrar con distintos escáneres de vulnerabilidad. En estos casos, en este caso, veis ahí que está Rapid7, Enable, Qualys. Estas herramientas lo que van a hacer es escanear la red, van a detectar vulnerabilidades que tengamos en nuestra red y nos van a avisar. La manera de avisarnos es poniendo estas vulnerabilidades una nota, que es la nota se llama CVSS, que es lo que veis ahí en pantalla, y podemos definir, esta nota llega hasta 10,
podemos definir qué es lo que es crítico para mí. Digamos, en el ejemplo del PowerPoint vemos que lo crítico es 10, ¿no? El máximo. Si detecto una vulnerabilidad de tipo 10, bloquea el acceso inmediatamente. Es lo que tenemos aquí. Pues en este caso, Jim no ha actualizado Windows, tiene un Windows 98 o peor, ¿no? No lo ha actualizado, hemos detectado una vulnerabilidad en ese software con los escáneres que tengamos en nuestra empresa y vamos a parar el acceso. Aquí aprovecho de introducir una herramienta nueva que tenemos en Cisco que se llama Kena, K-E-N-N-A, que lo que vamos a hacer es toda esta información que nos da los escáneres, la vamos a filtrar y os vamos a ayudar a priorizar sobre esta información. Un escáner es súper importante, nos da un montón de visibilidad de las vulnerabilidades de nuestra red, pero a veces nos da demasiada información y no sabemos realmente por dónde empezar a parchear, ¿no? El mundo IT sabrá que cuanto más vulnerabilidades, más parches tengo pendientes y es una historia de nunca acabar. Bueno, pues con Kena nos va a avisar de todas las vulnerabilidades encontradas, cuáles realmente están siendo explotadas en este instante en Internet y deberías de empezar a parchear por ahí. Es simplemente una herramienta nueva que, ya que tenemos aquí los escáneres, aprovecho a contaros. Bien, ¿qué más cosas vamos a tener? Ya casi hemos cubierto todos los casos de uso y el que nos queda sería la parte de integraciones. Dentro de las integraciones tenemos distintas maneras de integrarnos. Por un lado, si toda la parte de segmentación y visibilidad, ¿vale? Ahí lo que tenemos que ver es que, bueno, tenemos un listado, se lo he hablado antes con Daniel, se lo voy a pasar, si queréis información le preguntáis ahí, ¿vale? Lo que necesitamos es que hablen protocolos para hacer las SGTs, para poder crear esa segmentación con etiquetas y que se pueda hablar entre ellos. Y por otro lado, lo que es más interesante es la integración con productos de seguridad, otros productos de seguridad. Un firewall, un balanceador de carga, para dispositivos, para el endpoint, distintos productos de seguridad que van a dar más información y más visibilidad, todo lo de IoT que os decía, a el producto de ISE. Y esto lo vamos a hacer a través de PXDrive, ¿vale? Al final del todo tengo un poco más sobre las APIs, así que sobre las integraciones os voy a hablar un poco más adelante, ¿vale? Bueno, pues hemos visto muchos casos de uso, qué es lo que tiene sentido o por dónde debería empezar. Normalmente lo que nosotros vemos en la industria es que la gente empieza por dos cosas. O por la parte de garantizar el uso a sus empleados, es decir, el control de acceso de empleados, tanto Wi-Fi como cableado, ¿vale? O la parte de administración de dispositivos, es decir, implementar TACACS y a partir de ahí crecer. Una vez tenemos una de las dos, lo siguiente a donde se suelen mover nuestros clientes dependerá del ámbito de nuestros clientes. Si venís del mundo de redes o os dedicáis a la parte de administración de red, seguramente lo que os interesa es la parte de segmentación, que es la que nos ha comentado Daniel al principio de la sesión, ¿vale? Dentro de la segmentación, pues empezar a segmentar ese tráfico, que nadie pueda hablar con nadie, ver qué grupos de dispositivos creo, etc. Si venís del mundo de la seguridad, seguramente la parte que más os interese es empezar a crecer hacia el posturing, es decir, revisar los dispositivos que se conectan, si deberían de conectarse o no deberían de conectarse, y hacia Rapid Threat Containment, es decir, revisar si tengo vulnerabilidades y garantizar o denegar la entrada a la red corporativa. Esto es algo que vosotros tenéis que evaluar, ¿no? Pero bueno, lo que quiero hacer constancia es que cualquier evolución es factible, ¿vale? Aquí lo que a vosotros os interese y hacia dónde creáis que tenéis más necesidades vuestras empresas. Os había prometido a los que conocíais ISE contaros las últimas novedades de ISE 3.1. Para quien no sepa la evolución o quien lo tenga un poco más antiguo y lo quiera evolucionar, un segundo que os voy a explicar cómo funciona. Las versiones de ISE estábamos en la 2.6, luego tenemos la 2.7 y de la 2.7 saltamos a la 3.0. ¿A qué se debe este salto? En la 3.0 hay un cambio bastante importante, hemos cambiado la GUI, el look and feel es completamente distinto. Si estáis familiarizados con el DNA Center, se parece bastante a ese look and feel, ¿vale? Cambiamos los licenciamientos también a partir de la 3.0. Entonces, bueno, como había distintos cambios, pues empezamos a numerarlo en el 3. ¿Qué es lo que os voy a contar ahora? La 3.1. La 3.1 ya es versión recomendada y hay distintas novedades que yo creo que son interesantes.
La primera es que tenéis ya ISE desde distintos marketplaces, como puede ser el de VMware o el de AWS, por si queréis montarlo en la nube directamente, ¿vale? Como veis en Roadmap tenemos otras nubes, irán llegando. Azure, si no ha salido, está a punto de salir, ¿vale? Están haciendo las últimas pruebas ya. Así que con el paso del tiempo irán llegando otras nubes. Pero bueno, ya lo tenéis disponible en distintos marketplaces. Cosas interesantes, Random Mac Solution, bueno, veíamos que había dispositivos que generaban distintas Macs para conectarse, perdíamos visibilidad y lo que hemos creado es un identificador único basado en la Mac y otros elementos, de tal manera que aunque ese dispositivo vaya cambiando la Mac para no tener visibilidad, nosotros podamos seguir identificando y asociándolo a un tráfico, ¿vale? Para tenerlo localizado. Si puedes, Irene, perdona, quitar el pop-up de jueves, que no, Uy, perdonad. sí, No, que sale ahí y así vemos perdonad. esa parte de la... Eso, sí, perfecto, gracias. Gracias. Como yo estoy mirando a mi pantalla, gracias. Bueno, si veis que hay otro, me avisáis, ¿vale? Más funcionalidades. Posturing para Linux. Hasta ahora solo hacíamos en Windows y en Mac y como veis ya empezamos a hacer en Linux. Linux es un entorno complejo porque al ser abierto, bueno, pues cada vez cambia mucho, no está definido qué es lo que tiene, entonces nos ha costado más tiempo sacarlo, pero ya está disponible para para la versión de Linux, ¿vale? Os había prometido hablar sobre integraciones. Bueno, pues con esta última versión de ISE, la 3.1, hemos abierto las APIs mucho más. Sabéis que en Cisco llevamos un montón de años trabajando en tener un entorno de APIs abiertos. Tenemos una página web que os invito a visitar, DevNet, DV, como developer, NET, de Network, Developer Network, ¿vale? Es devnet.cisco.com. Ahí tenéis todas las APIs disponibles de nuestros productos, las podéis probar, podéis aprender a utilizarlas. Bueno, pues vais a encontrar también las de ISE. Por supuesto, contad con Orbe si tenéis alguna duda ahí conmigo, pero ahí vais a tener muchas integraciones. Bueno, pues con ISE 3.1 hemos trabajado mucho tanto en que la parte de las APIs abiertas poder ofrecer mayor visibilidad, porque hay muchos clientes que les apetece montarse su propio dashboard o lo quieren integrar con terceros. Y luego en la parte de PXGrid también hemos trabajado en tener más integraciones con PXGrid predefinidas, ¿vale? Así que todo eso lo podéis encontrar ahí. Y por último, igual que hemos enfocado en la parte de APIs, nos hemos enfocado en la parte de scripting también, ¿vale? Ahora tenemos la posibilidad desde el propio ISE lanzar algún script a los dispositivos finales y que estos se ejecuten pues en PowerShell o en Shell, ¿vale? Depende del dispositivo. ¿Qué ventajas tiene esto? Por ejemplo, quiero que todos se actualicen. He detectado un malware y quiero descargarme un parche. Quiero hacer un cambio a toda mi empresa, ¿no? Bueno, al final, si tenemos un MDM, evidentemente vamos a poder hacerlo desde el MDM, pero en el caso de no tener un MDM, vamos a poder hacerlo desde ISE. Es una manera de controlar los dispositivos. Vale. Está muy bien todo lo que os he contado. Os he hablado de funcionalidades, casos de uso, nuevas funcionalidades, pero realmente, ¿qué es el producto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que vamos a tener que implementar? Vale, pues el producto se compone de 4 piezas. Esto pueden ser 4 máquinas virtuales o pueden ser un servidor con las 4 máquinas virtuales montadas. Ahora lo veremos un poco más adelante. Estas 4 piezas, la primera es el PSN, el Policy Server Node. En este caso hace las funciones más importantes, ¿vale? Todas las radios request llegan aquí y se hacen las Policy Decision. Este es el que está implementado para decidir el tráfico por dónde van. Por otro lado, tenemos el PAN, Policy Administration Node. Este es el nodo desde el cual el administrador va a registrar las políticas y desde aquí se distribuirán a los distintos PSNs. El MNT, Monitoring and Troubleshooting, aquí lo que vamos a hacer es un login de todos los cambios en políticas y de todo el tráfico que vamos a ver. Y el último nodo, PXGrid, es con el que nos vamos a integrar con terceros. ¿Y cómo queda esto desde un punto de vista de red? Bueno, pues de esta manera. Vemos que por un lado tenemos el administrador. El administrador va a hablar a través de la GUI, ¿vale? Esto es una GUI web, una interfaz web sin ningún tipo de complejidad. Va a hablar directamente con el nodo del administrador, que es el PAN. Este nodo va a distribuir esos cambios hacia abajo, que veis que está el MNT, el de Monitoring and Troubleshooting. Cada cambio se va a quedar registrado y también estos cambios de política los va a compartir con los PSNs. Como veis, en los PSNs es donde vamos a definir qué tipo de conexión vamos a dar. Ahí veis que hablamos de VLANs, SGTs y Access List.
pero nosotros recordad que realmente como administradores lo que tenemos es una tabla, ¿vale? Todo esto es lo que ellos hablan en modo protocolo, pero nosotros desde el punto de vista de administración no vamos a tener que definir ni VLANs, ni CGTs, ni access list, ¿vale? Y finalmente, a la derecha del todo, si quisiéramos integrarnos con terceros de cualquier motivo, pues utilizaríamos el nodo de PXScript, ¿vale? ¿Maneras de montar esto en vuestra red? Aquí ya como vosotros queráis. Lo que veis ahí son nuestros servidores físicos, el 3500 y el 3600. Dependerá del tamaño de vuestra red y de cómo lo queráis montar. Necesitaréis uno u otro, ¿vale? Aquí lo que estamos mirando es dispositivos concurrentes. Importante, acordaos que esto no son empleados. Al final cada empleado, o por lo menos yo, voy a llevar 3 dispositivos. Más todos los dispositivos de red, más las cámaras, etc. ¿Vale? O sea, aquí estamos mirando conexiones concurrentes de todos los dispositivos. Esto lo tenéis en formato, como veis aquí, hardware, pero también lo podéis montar en formato virtual. Si vosotros tenéis vuestros servidores, sin ningún tipo de problema, podéis montar la versión virtual o, como os decía, entre las novedades, desde el marketplace de Amazon o de VMware, ¿vale? Y finalmente, licenciamiento. No vamos a hablar de licencias per se ni qué está en cada una, pero sí quiero enseñaros un poco dónde cae cada funcionalidad de las que hemos visto hoy para que entendáis por dónde empezar o por dónde deberíais de continuar, ¿vale? El nuevo licenciamiento de ISE se adapta a todo el nuevo licenciamiento de Cisco, Essentials, Advantage y Premier. Lo que veis a la izquierda todo lo que pone Device Admin, esta es la licencia de TACAX, esta está aparte. Yo os digo, es un caso de uso muy concreto. Hay mucha gente que empieza simplemente por TACAX o que tiene alguna de las otras licencias y TACAX, ¿no? Es algo bastante diferenciado. Primer paquete de licencias, Essentials, lo que nos va a permitir hacer es los casos de uso de securizar el acceso a invitados y securizar el acceso tanto cableado como Wi-Fi de mis empleados corporativos. Y a partir de aquí puedo avanzar en dos sentidos, como decíamos. Que queremos avanzar desde el punto de vista de administración de equipos o de los equipos del campus, ¿no? De visibilidad, pues vamos a ir con las licencias Advantage. Esta nos va a dar toda la parte de segmentación, de poder traer nuestros propios dispositivos desde fuera y de poder compartir ese contexto y ver qué es lo que está ocurriendo con las conexiones. ¿Qué queremos avanzar desde el punto de vista de la seguridad? Pues iremos con licencias Premier y tendremos acceso a postura en compliance, recordemos, revisar mis dispositivos y si tienen el último software descargado, o hacia Rapid Threat Containment, que sería la posibilidad de integrarnos con eh, pues el endpoint, ¿no? Y poder ver si tenemos malware o si dejamos de tener malware. Por supuesto, todo esto lo habláis con Norbert tranquilamente, ¿vale? Pero para que tengáis una idea de hacia dónde podemos ir en el viaje, ¿no? Y que nos lo permite cada licencia. Y con esto hemos llegado al final, chicos. Voy a repasar con vosotros los distintos casos de uso que hemos visto hoy. El primero de todo, hemos dicho, si estamos buscando cómo dar wifi a nuestros empleados, con Cisco ISE vamos a poder proporcionar ese wifi, ¿no? esa red de acceso. Vamos a tener distintas maneras de proporcionar el acceso y además vamos a tener visibilidad sobre qué es lo que hacen mis invitados. Si queremos controlar el acceso de nuestros empleados, ISE nos va a conectar toda la parte de el Active Directory, lo va a integrar con el tráfico, vamos a poder ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a poder revisar nuestros dispositivos, Asset Visibility, ver qué dispositivos tengo cuando se conectan, que dejan de conectarse, entornos de industria, entornos de hospitales. Bring Your Own Device, vamos a poder hacer posturing, depende del dispositivo que traigan nuestros empleados, revisar si realmente les podemos dar acceso o no les podemos dar acceso. Device Admin, revisar los dispositivos que tengo en mi propia red. Vamos a ver si estos dispositivos, qué reglas de administración estamos aplicando, qué admins se conectan y cuándo se conectan. Toda la parte de segmentación que nos decía Daniel al principio y que es muy importante ahora en las consultoras de seguridad, ¿no? Que están revisando. Bueno, pues poder segmentar mi red, garantizar que si tengo un agujero de seguridad en un departamento no va a afectar a toda mi red corporativa y solo va a afectar a ese departamento. Control de amenazas. Vamos a revisar que en el caso de que haya una amenaza en un dispositivo, pues no le podamos garantizar acceso y entonces seguir estando nosotros a salvo. Y finalmente integraciones desde las APIs, desde PXGrid, con terceros, lo que vosotros necesitéis.
Y eso es un poco todo lo que os quería contar. Muchas gracias por haber asistido. No sé si hay alguna pregunta Pues en el viene, chat. la verdad es que excepcional, como siempre, has excedido las expectativas que teníamos. Y bueno, en cuanto a preguntas, si hay alguna, nos decís, ¿vale? Hay una que yo creo que más o menos está contestada, que si Cisco ISE puede ser un buen inicio para tener visibilidad y empezar a proteger la red OT. Es decir, en esa segmentación entre IT y OT, Sí. las industrias que no tienen nada y que ahora se están planteando, pues bueno, un paso a lo mejor es poner un firewall o separarlas, puede ser un buen inicio. Perfectamente, sobre todo porque desde el punto de vista de seguridad lo que está recomendado es tener tu red OT completamente separada, ¿no? De tu red corporativa. Y con ISE es lo que vamos a hacer, vamos a segmentar esas redes y que no tengan ningún tráfico entre ellas. Entonces, primero esa parte la vamos a cubrir. Y segundo, la parte de visibilidad de los dispositivos también la vamos a cubrir, ¿vale? Si da la casualidad que los dispositivos que usas están entre la lista de los que tenemos nosotros predefinidos, genial. Y si no, pues hay distintos protocolos con los que podemos darlos de alta. Yo creo que es un caso de uso bastante bueno, OT. Y a esta persona le invito a que después de securizar OT, también securice los empleados, que es igual de importante. No, no, correcto. Y entiendo que tienes evidentemente más granularidad que no solo poniendo un firewall para segmentarlas, que es la... Claro, porque vamos a ganar la parte de segmentación, ¿no? La de que no haya comunicación, y vamos a ganar la parte de visibilidad del tráfico. Con el firewall lo que estaríamos es parando simplemente la conexión y aquí vamos a ver qué tráfico están generando estos dispositivos también. Correcto, pues la verdad es que nos has mostrado más de lo que esperábamos, como digo, esa parte de visibilidad en un momento inicial, luego la parte de control de acceso, no solo de usuarios, que es lo que normalmente suele preocupar a la gente de IT y de seguridad, sino también de dispositivos, que es muy importante como has comentado. Y luego un tema también que es disruptivo cada vez más, que es la parte de automatizar. Es decir, empezamos a desplegar soluciones, pero es imposible gestionar todas, tanto desde un departamento de IT como desde unos servicios gestionados o desde un SOC como podemos tener en Orbe. Entonces necesitamos soluciones que nos permitan esa automatización que, como hemos visto con ISE, con algunos de los casos que nos has mostrado, pues puede ser muy eficiente. Es decir, tanto con sistemas de vulnerabilidades y marcar tú los límites para automáticamente desconectar ese usuario o ese equipo, o esa integración a lo mejor con un endpoint para que, dependiendo de la gravedad, lo mismo puedas quitar a ese usuario y a ese dispositivo de la red. Y otras también que hay, ¿no? Por ejemplo, también con la solución, se me ocurre ahora de Cisco Steelwatch, de Network Sí. Threat Analytics. Bueno, eh, mm, sí, con ISE hay distintas integraciones. Está toda la parte de Steelwatch, lo que nos va a dar es la visibilidad en el data center, ¿vale? El tráfico que están generando nuestras aplicaciones. Pero ISE es una pieza fundamental, no lo hemos hablado hoy, para todos aquellos que queráis unir el mundo del data center con el mundo del campus, ¿no? Sabéis que aquí me voy a meter a hablar un poco de enterprise networking, ¿no? De switches y routers, más que de seguridad. Dentro del mundo del campus, a los que conozcáis Cisco, sabéis que nuestra familia de switches se llaman Catalyst y lo que tenemos montado como SDN es SD Access, que es como se llama, Software Defined Access, ¿vale? La controladora sería el DNA Center y por debajo estarían los switches. Y en el mundo del data center, el SDN que tenemos montado se llama ACI, Application Centric Infrastructure. Todavía me acuerdo de esto. Entonces tenemos por un lado los APICs, que son las controladoras, y por otro lado los switches, que serían los de Nexus, 9000 era en su momento, creo que ahora tenemos muchos más. ¿Qué es lo que hace ISE? Y esa es la pieza fundamental que nos va a traducir las etiquetas de un sitio y del otro. Porque en el data center utilizamos VXLAN y utilizamos EPGs, creo que se llamaban, y en el campus utilizamos las SGTs. En cualquier caso, son etiquetas, hacen la misma funcionalidad, que es lo que hemos hablado de segmentación, ¿vale? Bueno, pues ISE va a traducir las del data center a las del campus y nos va a permitir que si a una aplicación no le he dado acceso en el data center a cierto contenido, cuando este tráfico viaje por los catalysts, se siga aplicando la misma política, ¿vale? O sea que también es una pieza fundamental de integración entre distintas herramientas. Aparte de Steelwatch, como comentabas, hay mucho más. correcto, que la parte de Cisco Steelwatch, que cada vez hay más organizaciones que están interesadas en supervisar esa inteligencia de red, todo el tráfico de red y ver qué amenazas puede haber ahí latentes, pues de phishing, de ransomware.
pues evidentemente también con ISE vamos a tener esa integración. Y ese tipo de amenazas que se vean, pues pueden informar a ISE para aislar en un momento determinado pues una parte de la red o unos determinados equipos. Es decir, que hay que ver ISE, no, Irene, como una solución a corto plazo, pero también a medio y largo plazo, sin Por supuesto. tampoco complicarse demasiado la vida ni querer correr demasiado. Es decir, que hay que ser conscientes de que es una solución muy potente, de que nos va a cubrir, como dices tú, incluso en la parte de data center el día de mañana, si no tenemos soluciones de ese tipo, para automatizarlas también, y que de momento pues, nos va a ofrecer pues, esa parte fundamental de visibilidad y control de acceso. Y en el caso de organizaciones que estéis ya preocupados por esa parte de segmentación, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, yo creo que no tenemos ninguna pregunta más. Simplemente, pues bueno, a todos que nos estáis escuchando y a los que veáis la grabación de la sesión, estará a vuestra disposición, como dice Irene, tanto Cisco como desde Orbe, para profundizar un poco más en vuestro caso, porque sí que es verdad que en esto que ha comentado Irene, que es tan amplio el scope, ¿no? Sí. Pues muchas veces hay que planificarlo y hay que definir, pues bueno, esa planificación, ese plan de acción de qué es lo que más os interesa abarcar, ¿de acuerdo? Porque al final, pues bueno, como habéis visto, el despliegue y los casos de uso pues tienden casi no a infinito, pero son muchísimos. Entonces, bueno, eso sí que hay que tratarlo pues un poco más en detalle. ¿De acuerdo? Y nada, yo creo que es el momento de anunciaros la próxima sesión que vamos a tener, el próximo webinar, que lo tendremos el 21 de abril y trataremos precisamente Cisco Steelwatch. Es decir, la solución que tiene Cisco de Network Analytics, ¿vale? De Secure Network Analytics para analizar pues todas las amenazas que están en nuestra red y veremos los diferenciales sobre todo que tiene la solución de Cisco, que es una solución de Network Analytics de más de 16 años en el mercado y que a diferencia de otras soluciones no solo ve todo el tráfico de la red interna, lo ve de una forma mucho más eficiente que otras soluciones, ya lo veremos, sino que también ve todo el tráfico de la organización, que es lo importante. Es decir, tiene capacidad de ver el tráfico de equipos remotos, es decir, de usuarios que están en teletrabajo, y tendremos también capacidad de ver incluso pues lo que ha comentado Irene, en cloud, ¿vale? Que cada vez es más importante, igual que hemos visto con ISE, esa integración con entornos cloud, con Azure, con Amazon y demás, pues con Steelwatch pues también lo veremos. Así que no sé si quieres añadir algo más, Irene. Que muchas gracias. Pues lo mismo, muchas gracias a todos que estáis viéndonos y os emplazamos eso, a que contactéis con nosotros y podamos profundizar más en cómo desplegar Cisco ISE y esa parte de confianza cero en vuestro acceso a la red. Así que muchas gracias, Irene, A y vosotros. Nos vemos muchas el gracias 21. a todos que estáis ahí. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta Que tengáis un luego. buen día. Adiós.